Esta situación viene siendo de extrema atención desde hace varios años. A pesar de los esfuerzos de la institucionalidad, estos no eran suficientes para contener el crecimiento de este grupo de animales que empezó siendo 4. Lo bueno del fallo es que obliga a disponer los recursos para activar todo este plan. Entonces, hemos estado muy pendientes en las últimas semanas con respecto a los hipopótamos que en algún momento solían ser parte de los bienes o activos extravagantes del antiguo narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria en la hacienda Nápoles. Esta situación viene siendo de extrema atención desde hace varios años porque pues evidentemente ellos se han venido reproduciendo, llegaron a una cifra importante y se vuelven invasores en algunos territorios de la zona en donde probablemente pues hacen mucho daño al ecosistema. Luis Domingo Gómez es un abogado animalista, lleva muchos años encima del tema, muchos años tratando de proteger a estos animales y de tratar de encontrar el camino correcto para su bienestar. Y pues vamos a ponernos al día. La situación no es tan chévere y nos van a contar de qué se trata. Luis Domingo, bienvenido a Soy Muy Animal. Qué rico tenerte de nuevo con nosotros. Marc, buenas, ¿cómo ha estado? Mil gracias por la invitación y es un gusto poder conversar contigo hoy y con toda la audiencia. Tú sabes que hemos estado siempre muy pendientes de tu trabajo y estando pendientes de la mano de todas estas acciones en las cuales tratas por encima de cualquier cosa de proteger a los animales. Eso es algo que te ha abanderado ya por varios años, en donde sin ningún capricho alguno haces preguntas, indagas, denuncias y pues bueno, eso tiene sus consecuencias y evidentemente no siempre terminas cayéndole bien a todo el mundo, pero sí haciendo que muchos pongamos atención a estos temas que son de vital importancia. ¿Qué está pasando con los hipopótamos y qué va a pasar ahora con ellos? Bueno, Marc, yo creo que el país y el mundo conocen el recorrido histórico de estos hipopótamos, individuos que, entre otras cosas, en el año 2021 fueron declarados sujetos de derecho en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo importante? En el año 2020, a raíz del primer incidente humano animal trágico entre Luis Enrique Díaz y un hipopótamo en una de las veredas de Puerto Triunfo, empecé un litigio para ayudar a resolver el tema de la presencia de los hipopótamos en la cuenca media del río Magdalena, básicamente porque a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad, estos no eran suficientes para contener el crecimiento de este grupo de animales que empezó siendo 4, que introdujo Pablo Escobar Gaviria y que para el año 2020 ya superaban o estaba muy cerca de los 100 individuos. Y al final del día nos decantamos por interponer una acción popular buscando que el conflicto se solucionara en nota de justicia humana, justicia ambiental y justicia animal. Un reto muy grande porque en el país no existe un mecanismo de protección procesal idóneo específico para defender intereses de los animales y bastante complejo porque hay que tener presente que la evidencia científica venía ya dando cuenta de los problemas
que estaban causando los hipopótamos. Esto técnicamente se llaman las presiones sobre otras especies, especialmente especies nativas como el bagre rayado, la nutria y otras especies, muchas de ellas en estado vulnerable de acuerdo a los listados rojos. Y las pretensiones básicas con las que fuimos a ese litigio eran, primero, que se hiciera una estrategia integral para controlar la especie. O sea, somos conscientes que es una especie que no pertenece a ese ecosistema, que hay que extraerla de ese ecosistema y la pretensión jurídica no era otra que buscar que los jueces tuvieran en cuenta, además de los elementos de justicia humana, la vida, la integridad física de las personas que habitan este territorio, la defensa de las especies nativas, porque además de fauna, hay que tener presente que impactan también especies de flora y introducir un elemento novedoso en todo este mundo jurídico y es el componente de justicia animal para exigir del Estado un manejo que tuviera en cuenta el concepto de bienestar animal como principio normativo al momento de resolver el conflicto sin importar la solución que cada caso, la atención de cada individuo de estos plantee, yendo desde lo mínimo hasta lo más complejo, que lo mínimo es sacarlo del ecosistema y llevarlo a un confinamiento o definitivamente después de un análisis técnico tomar la decisión de aplicar una eutanasia, pero con parámetros de bienestar animal. Y pedimos las medidas que el país ya conoce. Después de casi 4 años de litigio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dicta una sentencia que para mí es una sentencia icónica globalmente. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista que, como lo decías, Marc, los hipopótamos hoy por hoy son una especie invasora. En términos prácticos, eso significa que es una especie plaga. Y tendemos a creer que porque son una especie plaga, deberían ser tratados de cualquier manera y que el problema se debería resolver como a muchos les gustaría, a bala limpia. Y pues lamentablemente para ellos les tengo que decir que eso no va a suceder porque justamente el tribunal, después de ese litigio tan largo, emitió una sentencia donde condiciona todas las medidas, permite la traslocación, llevar individuos a zoológicos, a bioparques locales o internacionales, intervención quirúrgica, incluso confinamiento. Hay una orden de confinamiento en la misma Hacienda Nápoles, da unas instrucciones, pero especialmente es muy cuidadosa la sentencia en las decisiones de eutanasia porque exige en todas las medidas aplicar un equilibrio entre el principio de equilibrio ecológico que es derecho ambiental con los principios de protección de bienestar animal, perdón, y de prohibición de crueldad animal. Entonces hay una decisión balanceada en términos de este planteamiento dogmático de 3 justicias, la tradicional, que es la humana, que todo el mundo dice, ay, pero esos animales nos van a matar si siguen creciendo, y la ambiental, porque hay que preservar los recursos naturales, especialmente proteger nuestras especies nativas, pero también tener consideración con estos animales que no pidieron estar allí y que como sociedad tenemos el deber simbólico de resolver el conflicto sin ser crueles con ellos. Ujú. O sea que si nos centramos, digamos, en un resumen un poco práctico y digamos, tratando de utilizar unas palabras un poco más coloquiales, llamémoslo así, que nos pueda entender la audiencia, toca acabar con ellos, no hay nada que No, hacer, no no, toca acabar con ellos. Ok, no. Eso no, es importante, eso es muy importante. Entonces, demasiado. se toman unas medidas que involucran desde confinamiento hasta eutanasia en dado caso de que sea necesario. Pero si se va a aplicar la eutanasia, entonces exigen que hayan unos parámetros muy claros de respeto a ellos y protección animal, evidentemente. Y como dices tú, no va a salir nadie con un fusil a dispararles y a decir, listo, se acabó el problema. Hace un tiempo veníamos hablando contigo
sobre la posibilidad de la castración y se venía hablando de ese proceso en diferentes ámbitos, a ver cómo se podía lograr. ¿Por qué eso no tuvo su curso de aceptación? No, sí, mira que lo tuvo. En la misma sentencia, una de las medidas para apoyar, digamos, las medidas de control es justamente la castración, ya sea para que los confinemos al mayor número posible en Nápoles, o sea, para que trasloquemos el mayor número posible a otro país o a otro lugar. Entonces, tal vez la medida que no dio resultado es la aplicación, Mark, de los inmunocontraceptivos a las hembras, porque se Ujú, requiere cierta periodicidad en su aplicación. ujú. Pero, de hecho, el tribunal avaló toda esa trayectoria de intervenciones quirúrgicas y es una medida de apoyo a las medidas de control. Y si se quiere, si me permites, aquí habría que aclarar algo. A la gente le hace mucho ruido el tema de la casa de control. Entendamos que la casa de control son todas las medidas logísticas para lograr retirar o extraer a los individuos de este hábitat que hoy ocupan y en el que no debieron estar y en el que no pueden seguir estando por las razones que la ciencia y la técnica ya nos han explicado. Entonces, podemos cazar a un hipopótamo para llevarlo a Nápoles. Podemos cazar a un hipopótamo para llevarlo a Boyacá, como lo ordenó el tribunal, porque 12 tienen que llevar a Guatiquía en Boyacá, o podemos cazar 60 para llevarlos a la India, si esto prospera, pero también la acción de cazar o de caza de control, porque se llama técnicamente así, que es muy fuerte, pero es así, la podemos también aplicar cuando ordenamos una eutanasia. Y aquí yo haría otra aclaración, Mark. El fallo ordena la constitución de un comité técnico integrado por un biólogo, por un ecólogo, por un médico veterinario y por un animalista que va a estudiar caso a caso cuál es la medida más adecuada con el individuo y los animalistas deberían estar celebrando el fallo, porque si bien no es el perfecto, no es el fallo que hace intocables a los hipopótamos, sí es un fallo que dentro del margen de realidad fáctica y jurídica permite tener la mayor consideración posible con una solución que a los ojos vista de la ciencia, de la ética, de la ecología y de la moral es necesaria. Y esa era la apuesta del litigio y yo por eso lo celebro. Así hoy esté siendo incomprendido por un amplio sector del animalismo que esperaba que el fallo ordenara ni siquiera mirarlos y por algunos biólogos, porque no son todos, ecólogos y veterinarios que la pasaban echándome la madre en redes porque quería defenderlos por encima de cualquier razón. Y por fortuna la justicia es la que se pronuncia y dice, pues ni lo uno ni lo otro. Aquí hay que tomar es una decisión que sea justa con los actores del conflicto, los humanos, el medio ambiente y los animales. Y por eso celebro, porque dogmáticamente es una decisión de avanzada, una decisión inédita. Esto ahora se traslada a una línea de tiempos de acción. ¿Quién va a tomar estas acciones? ¿Cómo se pueden, eh, digamos, generar una veeduría sobre esto? Evidentemente tú lo vas a hacer, pero digamos, ahorita la ciudadanía, ¿qué puede esperar? ¿Esto cuándo empieza y quién lo va a ejecutar? Bueno, Marc, también el tribunal dispuso un mecanismo que trae la ley 472, que es el del seguimiento al cumplimiento de la orden. Es una mesa de trabajo donde estará integrada por todas las entidades que están vinculadas en el fallo, también por la Procuraduría General y por este actor. Luego hay una veeduría de cumplimiento, pero en este momento, si mi memoria no me falla, ya llevamos cerca de 9 impugnaciones. Este tema va a subir al Consejo de Estado. Entonces, digamos que estamos ahí pendiente para que esto ocurra. Yo esperaría que sea un trámite que no dure más de un año. Pero ¿qué es importante de todo esto, Marc?
que por primera vez las autoridades no van a tener ninguna excusa para abordar técnicamente el tema y para resolverlo de fondo a la luz de la ciudadanía, porque fíjate que las medidas que venía aplicando el ministerio en muchas van a coincidir con lo dispuesto por el tribunal. Digamos, lo novedoso del tribunal es que la ministra Susana Muhammad decía que bajo ninguna circunstancia iban a confinar animales en Colombia. Pues el tribunal le dice que esa es una solución, una parte de la solución, porque usted no va a poder matar los 70, 80, 90 que están en posibilidades de ser trasladados, porque logísticamente es accesible, porque hay conocimiento técnico, científico para hacerlo. Entonces, ahí digamos que es donde puede estar como el tema, pero lo bueno del fallo es que obliga a disponer los recursos para activar todo este plan. Entonces, habría que esperar un poco porque fíjate que el ministerio no ha querido contarle a la ciudadanía que en ese plan de esterilización que viene implementando desde diciembre se le han muerto 4 hipopótamos. Y no es porque no haya riesgos en las intervenciones, los hay, pero creo que ahora con Escazú uno como ciudadanía tendría el derecho de que la autoridad le comentara, mire, hicimos esta intervención, pasó eso, no pasa absolutamente nada, pero lo que molesta, y creo que tiene muy molesta a la ciudadanía, es que no quieran informar ese tipo de cosas. Celebro el fallo porque todo lo que vaya a pasar con ellos lo vamos a conocer públicamente. Y si se demuestra que hay un mal procedimiento, que es un poco la pelea que hemos tenido jurídica y la responsabilidad que recae sobre el ministerio como el ente diseñador de la política pública para solucionar el problema, es que no estuviera teniendo en cuenta la legislación de bienestar y protección animal, porque si un médico veterinario aplica un mal procedimiento para Una eutanasiar un cirugía, animal, ajá, va a estar rindiéndole cuentas a la fiscalía porque claro, fíjese que el tipo penal en Colombia protege aún a estos animales de acuerdo. silvestres, exóticos, vertebrados. Entonces, esto es de mucho cuidado. Muy bien, pues es Luis Domingo Gómez, abogado animalista, quien ha estado a cargo y abanderando todo este proceso para proteger a todo este grupo de hipopótamos, a la fauna que los rodea y evidentemente a que las acciones que se tomen sean con el respeto y la protección animal que se necesita, así como lo exige la ley, tal cual. Y por eso la ley se pronunció y entregó unos direccionamientos muy claros para estos procesos. Gracias, Luis Domingo, por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de los avances. A ti, Marc, y a Soy un Animal. Un abrazo. Ustedes ya saben aquí cantidades de cosas para mantenerlos a ustedes informados siempre, porque soy muy animal.